Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para YouTube. Hoy le vamos a hablar un poco sobre el tema de los impuestos en Alemania. Si es verdad que en Alemania se pagan muchos impuestos. Bueno, en primer lugar les quiero decir que en el 2024, o sea, a partir de este año, han reducido las tasas de los impuestos y de las cotizaciones a la seguridad social en un porcentaje bastante alto. Significa que hace 1 o 2 años, alguien que ganaba 2.500 euros bruto y tenía, o sea, soltero y sin hijos, tenían a lo mejor unos 1.650 euros limpios en su cuenta. Ahora tiene más o menos unos 150 euros más. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener hijos y no tener hijos? Existen clases de impuestos que aquí se llaman Steuerklasse. Está el número 1, que es para los solteros que no tienen hijos, o sea, los que no están casados, aunque tengan novia o novio. Pero los que no están casados y no tienen hijos, o quizás tienen hijos, pero no conviven con ellos, tienen la clase de impuestos número 1. Y en la clase de impuestos número 1 es donde, digamos, ponle 2.500 euros brutos, que haría más o menos unos 1.750, 1.800 aproximadamente. Ya teniendo 3.000 euros brutos, ya uno tendría unos 2.100 aproximadamente, 2.000. Bueno, está la clase de impuesto número 2, que eso lo tienen las personas que están viviendo con sus hijos y que están creciendo sus hijos solos. Significa, eso aplica, por ejemplo, para madres solteras, ¿no? Las madres solteras tienen clase de impuesto número 2, que ahí tienen un poco más del neto. Significa, en vez de 3.000 euros, en vez de tener 2.000 euros neto, o 2.050, 2.100, a lo mejor tienen unos 2.150. Después está la clase de impuesto número 3, que es para los casados que tienen los ingresos o ingresos únicos, o los que tienen ingresos mayores a su cónyuge. Significa, por ejemplo, un hombre que tiene ahora 3.000 euros brutos y su mujer solamente gana 1.500. Entonces, él tiene la clase de impuesto número 3, que de 3.000 euros le quedarían más o menos unos 2.300 aproximadamente. Eso lo estoy diciendo más o menos, ¿no? O sea, yo ahora no sé cifras exactas en mi cabeza, pero más o menos. Y la esposa en ese caso tendría la clase de impuesto número 5, que le quita más impuestos, pero gana menos. Entonces, la clase de impuesto número 4 aplica solamente para personas casadas que ganan más o menos lo mismo. Significa, si el hombre gana 3.000 euros brutos y la mujer gana 2.800 o 2.700, entonces ahí los dos tienen la clase de impuestos número 4. Bueno, eso es la clase de impuestos. Después está la clase de impuestos número 6, que es cuando uno tiene un ingreso extra. Significa, si yo ahora estoy ganando 3.000 euros brutos y estoy casado, ¿vale? O estoy soltero, como sea, y ahora me queda más o menos 2.100, un ejemplo, ¿vale? Entonces, si ahora tengo otro trabajo donde gano otros 1.000, entonces esos 1.000 son contados como clase de impuesto número 6. Pero hay una excepción, que en Alemania existe un mini job. Significa, el mini job es lo siguiente: si yo ahora, por ejemplo, tengo 3.000 euros brutos y tengo la clase de impuesto número 3, o sea, soy el que más dinero lleva a la casa y tendría netos limpios en mi cuenta unos 1.250 o 1.300 euros, mi esposa, si yo estoy casado con ella, puede ganar 538 euros extras sin que le cobre ni un centavo de impuesto ni seguridad social. Pero yo también, significa, si yo soy soltero, casado, da igual, yo también puedo tener, aparte de mi trabajo,
donde cotizo a la seguridad social, un mini job donde no me quita ni un centavo de impuestos, hasta 538 euros. El año pasado eran 520 euros y hace unos años era 450. Por eso se llamaba 450 Euro Job, que significa el job o el trabajo de 450 euros, que ahora son 538 porque han subido el salario mínimo, que está en unos 12 y pico. Bueno, ahora bien, el IVA. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el IVA. El IVA aquí es de un 19%. En España, por ejemplo, es de un 21%. Y también existe el tipo reducido y súper reducido, así como en España también, que el reducido es de un 7%, si no me equivoco. Y antes se aplicaba también para la gastronomía, pero a partir de este año, por eso también hubo muchas protestas en Alemania, lo han subido a un 19%, también en la gastronomía. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora con el IRPF, que en España sería el impuesto sobre las rentas y las personas físicas, ¿no? Eso aquí que se llama Einkommensteuer, que es el impuesto de ganancias. Para un empleado se lo quitan de la cuenta automáticamente y eso se llama Lohnsteuer, que es el impuesto de la nómina, ¿no? Pero cuando uno es autónomo, ahí sí aplica el Einkommensteuer, que es el impuesto de ganancia, y eso tiene un impuesto libre, significa anualmente 11.064 euros, si no me equivoco, creo que son 11.064 euros, ahora lo han subido un poquito, son libres de impuesto de ganancia. Más con unos autónomos, tiene para deducir 1.000 euros en publicidad, aunque no los use, esos 1.000 euros en publicidad, lo puede poner en su declaración de impuesto, le cuenta esos 1.000 euros como, digamos que, o sea, es otro impuesto libre. Después hay otras cositas más, como 60 euros en oficina y cosas que cuentan extra, ¿no? Que al final llegan a ser unos 12.000 y pico, que uno en Alemania tiene como autónomo libre de pagar impuestos. Y de ahí también lo que uno cotiza a la seguridad médica, que hay un mínimo que son 220 y pico de euros. O sea, es dependiendo de la caja en donde estás registrado. O sea, hay cajas aquí, cajas de seguridad médica. Pero el mínimo son más o menos de 200 y pico. 212, 220 al mes. Bueno, pero si uno ya gana más, ¿no? Y uno dice, bueno, yo me envío a mi cuenta privada mensualmente 3.000 euros o 4.000 o 5.000 euros, entonces ya paga más. Y hay un mínimo de, hay un máximo que son más o menos 900 tantos euros al mes. Ya de ahí no puede subir. ¿Listo? Entonces eso es lo que le digo hasta ahora sobre el tema de los impuestos en Alemania. Y después de ahí, cuando uno empieza a tener ganancias como autónomo, uno empieza a pagar un 14%, después hasta cierta suma, ya a partir de ahí paga un 30%, y siempre es más, pero dependiendo de la ganancia. Después está el Gewerbesteuer, que es otro impuesto, que es el impuesto que se paga al ayuntamiento, pero el libre que uno tiene es de 22.500 euros, me parece. Y también si uno tiene un negocio aparte que no es su entrada principal, hay una regla que se llama Kleinunternehmerregelung, que significa que uno puede tener hasta 22.000 euros que factura al año, no tiene que aplicar el IVA. Por ejemplo, yo tengo un negocio de construcción, ¿verdad? Yo tengo una empresa de construcción, de remodelación de interiores, pero esa es mi entrada principal. O sea, yo facturo más de 22.000 euros al año. 22.000 euros al año. Yo facturo más que eso, entonces yo sí tengo que poner el IVA en la factura. Pero a las personas que no facturan 22.000 euros al año, o sea, 22.000 euros al año o menos, le aplica esta ley que no tienen que pagar que no tienen que poner el IVA en su factura, que es favorable para el cliente. Bueno, hasta ahí les expliqué y
pónganme en los comentarios qué más quieren saber sobre los impuestos en Alemania y nos vemos en el próximo video.